cabo en esa entidad. Se pasó para mañana la reunión, dado que por la situación de Palacio. Entonces mañana nos vamos a comunicar con ella. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Bueno, creo que cerramos con 2 videos. Uno, hoy se cumple el 130 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas. Tenemos un pequeño video en homenaje al general y después cerramos con el detector de mentiras. Adelante. Lázaro Cárdenas del Río ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México y es uno de los grandes de nuestra patria. El presidente Lázaro Cárdenas aplicó políticas que cambiaron a México, como el reparto de tierras a comunidades indígenas y a campesinos, y la nacionalización del petróleo, que fue un acto histórico de soberanía. El compromiso social del general Cárdenas lo llevó a apoyar las demandas de obreros y campesinos, de las comunidades más desprotegidas, a impulsar la educación socialista y a ser ejemplo de solidaridad en el mundo al recibir como presidente a miles de expulsados por los odios y violencias, entre ellos a los exiliados de la Guerra Civil Española en nuestro país. Lázaro Cárdenas nació hace 130 años, el 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan, Michoacán. De chico recibió una educación y un sentido de pertenencia a las causas del campesinado y del pueblo purépecha. En 1913, tras publicar un manifiesto revolucionario, Cárdenas es perseguido y se une al ejército constitucionalista para luchar contra Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero. A los 18 años alcanzó el grado de coronel. Tras la ruptura con las fuerzas de la Convención Revolucionaria, Lázaro Cárdenas se incorporó a las fuerzas constitucionalistas bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Durante los últimos años de la Revolución, el coronel Cárdenas participó en operaciones en Michoacán y varias regiones del país como la Huasteca, donde conoció los abusos de las empresas petroleras. Después de ser secretario de Gobernación y secretario de Guerra, en 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán. Y 6 años después, tras una extensa campaña electoral en la que recorrió todo el país, en diciembre de 1934, Cárdenas tomó posesión como presidente de la República. En su gobierno aplicó un plan sexenal y llevó a cabo políticas favorables para los trabajadores y los campesinos, como la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, del Instituto Politécnico Nacional y parques nacionales en toda la República. En 1937 nacionalizó los ferrocarriles y constituyó Ferrocarriles Nacionales de México. En 1938 enfrentó los abusos de las empresas extranjeras y firmó el decreto de nacionalización del petróleo. Así, supo mantener la dignidad del país a pesar de las amenazas externas. El humanismo mexicano tiene en Lázaro. Gracias, denle like, por favor. Bendiciones. Uno de sus pilares, su cariño y compromiso con el pueblo, su sencillez, su humildad, su capacidad para escuchar y entender las necesidades de la gente y su voluntad para encabezar un gobierno al servicio del pueblo son un patrimonio fundamental para el humanismo que orienta a este gobierno. Adelante con el detector de mentiras. Gracias, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En un intento por atacar al Gobierno de México y desacreditar a la Estrategia Nacional de Seguridad, comentaristas y medios de información continúan repitiendo la mentira de la falsa lista de políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, a pesar de que la existencia de esta lista ha sido desmentida de manera reiterada. Pero aún utilizan como fuente un reportaje cuyo autor, Tim Golden, admitió no tener los elementos o los detalles de los cuales fueron las acusaciones.
Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La falsa lista del gobierno de Estados Unidos de políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, falsas reformas para eliminar la autonomía de las fiscalías y hasta falsos cierres de empresas automotrices en México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de Estados Unidos cuenta con una lista de políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. ¿Tienes nombres en esta lista, Tim? No publicaste nombres, pero no sé si en el transcurso de estos días te hayan llegado nombres en esta lista. Bueno, yo conozco, me han contado de muchos nombres no solo de esta lista, sino también de una lista anterior. ¿Nos puedes compartir algunos de esos nombres? No creo que no los comparto porque realmente no tenemos los detalles y es una decisión que pues tomamos en un primer momento por las siguientes razones. No tenemos en todos los casos los elementos o los detalles de cuáles fueron las acusaciones específicas. ¡Mentira! La nota de ProPublica firmada por Tim Golden señala sin ninguna prueba la existencia de una presunta lista de políticos mexicanos ligados con el crimen organizado, utilizando como ejemplo casos desmentidos con anterioridad. A pesar del desmentido y de la falta de pruebas de la publicación de Tim Golden, esta fue retomada en varias columnas, utilizando la misma estrategia para diseminar la mentira que se utilizó en enero de 2024. Cuando Tim Golden publicó una nota donde afirmaba que el entonces presidente López Obrador estaba siendo investigado por haber recibido recursos para financiar su campaña presidencial de 2006. La información fue desmentida por las propias autoridades de Estados Unidos. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reforma para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y una reforma electoral para eliminar la credencial de elector. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 19 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que esté preparando una iniciativa de ley para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales y permitir que el titular del Ejecutivo Federal y gobernadores nombren a sus titulares. En cuanto a la falsa reforma electoral, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, informó que el documento que circula en redes sociales como propuesta de reforma electoral es apócrifo. 3. Existen diferencias entre el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa Nacional. ¡Mentira! El 13 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió que haya diferencias entre él y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. No ha habido una sola diferencia con el general secretario Ricardo Trevilla, todo lo contrario. 4. Nissan analiza cerrar 2 plantas de producción en México. ¡Mentira! El 19 de mayo, Nissan México aclaró que las noticias sobre el posible cierre de plantas en el país es especulativa y no se basa en información oficial de la compañía. 5. La Secretaría del Bienestar abrió un programa para la entrega de televisores. ¡Mentira! La cuenta de TikTok, @informantes.d.app, es apócrifa y no tiene relación con el gobierno de México. Entre los programas del bienestar, no existe alguno que otorgue equipos electrónicos a las personas beneficiarias. 6. Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, transportaba una maleta con $1 millón y una bolsa con pastillas color azul. ¡Mentira! Las imágenes de una maleta con dinero y pastillas azules utilizadas en redes sociales corresponden a una incautación de dinero ilícito realizada por autoridades de Estados Unidos en 2021 y a un decomiso realizado por elementos de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco en agosto de 2024. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias a todas y a todos y gracias por el equipo, por esta rapidez en poner en marcha la mañanera del pueblo del día de hoy. Gracias, general. Buenos días. Gracias y bendiciones. Saludos a todos los que mandaron saludos. Gracias y bendiciones.